Buenos días a todos. Estamos intentando ver si conectamos con la mesa de sonido y cambiamos un momento una cosita. Y si no, no pasa nada. Si no, lo dejaremos así. Bueno. Bien, ya sé que hace unos meses atrás, cuando empezamos a compartir sobre Lucas, avisé de que no nos moveríamos de Lucas y la intención era no movernos de Lucas, pero han cambiado las cosas y esta semana vamos a estar hablando de otra cosa. Y si os preguntáis a qué se debe ese cambio de temática, no se debe a nada más ni nada menos que a lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y a veces quizás los jóvenes piensan que cuando compartimos ahí en los jóvenes el Señor simplemente tiene cosas para ellos, para compartirles, pero la realidad es que yo como líder de jóvenes, que también ahí los instruyo con la palabra, el Señor nos habla a nuestras vidas y esta fue mi propia experiencia. Hará cosa de 2 semanas preparando la predicación que tenía que compartir con los jóvenes sobre el libro de Eclesiastés. Me encontré al Señor hablándome en mi vida, para mi sorpresa, a pesar de que estaba preparando una lección para ellos. El Señor, en realidad, estaba hablándome de mí. Y si bien es cierto que no le quise dar importancia y pues pasó la semana y dije, bueno, vamos a tener que preparar la predicación para el domingo, vamos a ver qué es lo que el Señor me ha ido enseñando en Lucas. La realidad es que el Señor iba poniendo ese peso en mi corazón a lo largo de la semana de compartir sobre Eclesiastés, sobre la vida de Salomón y sobre lo que el Señor me reveló y me enseñó a mí primeramente, y posteriormente es mi deseo que también vosotros podáis ser partícipes de lo que el Señor ha hablado a mi vida. Así que voy a pedir una disculpa muy pequeñita a los jóvenes porque van a tener que escuchar una doble predicación. Van a escuchar la versión extendida de lo que fue la miniserie del viernes pasado. Así que, dicho esto y con esta pequeña introducción, me gustaría que me acompañarais en Eclesiastés, capítulo 2. Vamos a estar leyendo, si bien no todo el capítulo 2, por amor al tiempo, sí que vamos a leer ahí varios versículos. Y la intención de este mensaje es poder ver en todo momento una reflexión sobre lo que para Salomón fue su propia experiencia o la experiencia personal intentando satisfacer su propia vida con placeres del mundo. Salomón, todos conocemos un poquito de su vida y si no lo conocéis, permitidme que os lo introduzca un poquito y os lo introduciré de la misma forma que lo hice con los jóvenes. Y quiero que por un momento os imaginéis que sois los hombres más ricos del mundo, las mujeres más ricas del mundo, todo por herencia. Sois personas respetadas, sois personas admiradas por vuestro pueblo, por vuestra gente. No solo tenéis admiración y dinero, sino que además tenéis liderazgo. Sois la persona a la cual todos están mirando y a la cual todos siguen. Si no es suficiente, si no tienes ya suficiente dinero, suficiente fama y suficiente éxito, además te van bien las cosas espirituales y inviertes dinero en la iglesia, eres una persona que tiene una vida espiritual cercana al Señor. Y si has seguido esta pequeña introducción conmigo, pues podríamos llegar a pensar que es la vida ideal. Y esta vida ideal no es ficticia, sino que es la vida del personaje que vamos a ver esta mañana. Es la vida de Salomón, una persona que recibió por herencia todo lo que le entregó su padre David, el cual tuvo grandes posesiones, el cual fue el iniciador de ese templo de Salomón, el templo del Señor. Y no solo eso, sino que fue una persona exitosa, no solo exitosa, sino que además la Biblia lo describe como el hombre más sabio del mundo en aquel entonces, si apartamos obviamente la imagen de Cristo, que por encima de él no hay nadie. Pero hago toda esta introducción para que entendamos que cuando nos adentramos en el libro de Eclesiastés, que obviamente el autor es Salomón, nos estamos adentrando en un libro de una persona que lo ha vivido absolutamente todo. Y cuando escuchamos que alguien me tiene que contar algo que él no ha vivido, deberíamos escucharlo, porque la sabiduría viene de Dios y la sabiduría viene de su palabra y no de las experiencias personales, pero es real que muchas veces cuando alguien nos comparte algo y no lo ha vivido, lo miramos como una cara como diciendo, bueno, está muy bien que me lo digas, sé que es verdad lo que me dices, pero es que no lo has vivido, en realidad no lo acabas de comprender perfectamente. Ahora, cuando leemos Eclesiastés no podemos decir lo mismo, porque Salomón ha vivido todo.
Salomón ha tenido dinero, Salomón ha tenido fama, Salomón ha tenido éxito, Salomón ha sido sabio. Entonces, cuando yo empiezo a leer el libro de Eclesiastés y vea todo lo que me dice Salomón a través de su palabra y a través de que la Biblia obviamente es inspirado por Dios, tengo que pararme un segundo y decir, ojo, esta persona lo ha vivido todo. Entonces, algo me tendrá que decir antes de que yo tenga que vivir alguno de sus errores. Entonces, por eso considero que es muy importante que cuando leamos Eclesiastés nos acordemos en todo momento quién es el autor de Eclesiastés. Una persona que lo ha vivido todo, que habla en primera mano, con experiencia. Porque si algo tenía Salomón es que tenía que vivirlo, porque si no lo vivía no lo entendía muchas veces. Y como sabio que era, quiso vivir si realmente los placeres de este mundo podían llenar su vida. Título de la predicación para los que toman apuntes: temporalmente lleno, eternamente vacío. Temporalmente lleno, eternamente vacío. Y esto es lo que tuvo que experimentar Salomón, desgraciadamente. Y es que a pesar de intentar experimentar ser lleno con las cosas de este mundo, su reflexión final, la tesis final de su trabajo de fin de curso tuvo que ser: todo es vanidad, todo es absurdo. Y mira, en esta vida yo lo resumo de esta manera. Hay tres formas de aprender en esta vida. Podemos aprender de tres maneras. Quizás alguno tiene una cuarta, luego me la puede compartir si quiere. Pero yo lo resumo de tres maneras que puedas aprender en esta vida. Una forma que tienes de aprender es con tu propia experiencia. Es que cometo un error, asimilo las consecuencias de ese error, pago las consecuencias del sufrimiento de mi error si es el caso, y como consecuencia aprendo. Ojalá aprendamos, porque si no, el ser humano es aquel que se tropieza dos veces con la misma piedra, pero pongamos que este no sea el caso. Entonces, la primera forma que tenemos de aprender es: cometo un error, me doy cuenta de mi error, aprendo. Segunda forma que tenemos de aprender: miro el de mi lado comete un error, me doy cuenta del error que ha cometido el de mi lado y entonces yo aprendo de él. Entonces, si yo veo que delante mío ha cometido un error conduciendo, pues obviamente yo voy a intentar tener reflejos y no cometer el mismo error. El otro comete el error. Y la tercera forma que tenemos de aprender, que esta considero que sería la ideal, en un mundo ideal y perfecto, como canta Disney, sería la de que tuviéramos en cuenta todas las advertencias que tenemos en la vida, ya sea a través de la palabra de Dios o ya sea a través de manifestaciones que vamos teniendo en la vida. Esta sería la tercera forma que tenemos de aprender, que yo haga mucho hincapié en intentar ver las advertencias que el Señor ha escrito en su palabra y que, por lo tanto, al leer esto yo pueda evitar cometer un error en la vida y sus consecuencias. En este caso, hoy vamos no a aprender de la tercera, sino de la segunda. Vamos a aprender de Salomón. Vamos a aprender de una persona que cometió el error, que aprendió del error, que nos dejó escrita su reflexión y que es mi deseo que también pueda ser de advertencia para nosotros en el día de hoy. Dicho todo esto, y con esto cerramos la introducción, nos vamos a poner en el texto y vamos a ver lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Así que si me queréis acompañar, vamos a leer primeramente Eclesiastés capítulo 2, versículos del 4 al 9, que son unos versículos que nos van a narrar todo lo que experimentó Salomón de primera mano. Y dice así el texto: engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas, planté para mí viñas, me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto, me hice estanques de aguas para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervos y siervas, y tuve siervos nacidos en casa. También tuve posesiones grandes de vacas y de ovejas, más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Me amontoné también plata y oro, y tesoros preciados de reyes y de provincias. Me hice cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Y fui engrandecido y aumenté más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. A más de esto, conservé conmigo mi sabiduría. Pues Dios, Señor, un domingo más nos ponemos delante de tu presencia, Señor, para que tú puedas hablar nuestras vidas, Señor, a través de tu siervo Salomón, Señor, a través de lo que él dejó escrito, Señor, de lo que fueron experiencias personales, Señor, de esa sabiduría también que tú pusiste en su vida para que él pudiera transmitirnos de una forma clara y evidente, Señor, el mensaje de advertencia de no aferrarnos a las cosas de este mundo, Padre. Ayúdanos al final de este mensaje, Señor, a poder ver que tú tienes algo mejor que ofrecernos que no lo que nos quiera ofrecer el mundo, Señor, y que esto verdaderamente sea una realidad en nuestras vidas, que podamos salir de este lugar cambiados, Señor, y animados a hacer lo que es agradable a ti, Padre.
Bendice, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén, Señor, amén. Bien, esta primera parte, en estos primeros versículos, hemos leído la propia experiencia de Salomón, qué es lo que vivió Salomón para poder él finalmente sacar algunas conclusiones que veremos más adelante. El primer punto de este mensaje lo he titulado Cuando vivir sin sentido lo es todo. Cuando vivir sin sentido lo es todo. Y es que sin lugar a dudas, Salomón tuvo que vivir todo el sinsentido de la vida en todos sus aspectos para poder llegar a comprender ciertas cosas que veremos en un segundo. Ahora, Salomón era un hombre que sin lugar a dudas lo tuvo todo, lo pudo tener todo, como era el más conocido de Israel, era el mandatario más importante del pueblo de Israel y era reconocido incluso por los vecinos. Es más, tenemos casos como por ejemplo la reina de Saba, que tuvo que andar un montón para poder llegar a conocer a Salomón y conocer toda la sabiduría que hablaban los otros príncipes y reyes de la tierra en aquel entonces. Entonces vemos que hasta qué punto se extendía su sabiduría y su fama que los reinos de al lado conocían de él. Ahora, por desgracia, Salomón tuvo que vivir de primera mano todo esto para finalmente aborrecer todo lo que vivió. Y es que Eclesiastés capítulo 1, versículo 2, no hace falta que lo leéis, pero si estáis ahí lo tenéis, vais a ver un versículo muy conocido que él reflexiona al final de su vida diciendo: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y esa es la reflexión final, porque cuando Salomón escribe Eclesiastés está al final de sus días, ya lo ha experimentado todo y reflexiona diciendo: todo es absurdo, lo que he vivido, lo que he tenido, mi éxito, mi fama, mi dinero, todo lo que he tenido en la vida es absurdo cuando me estoy dando cuenta que estoy al final de mis días. Mira, lo primero que experimentó Salomón lo leemos en versículo 4 y dice así este versículo: engrandecí mis obras. Engrandecí mis obras. Lo primero que experimentó Salomón, narrado en estos versículos, es su propio engrandecimiento, su propio éxito. Podríamos utilizar esta palabra más correctamente, y es que Salomón se llenó de éxito. Esto es lo primero que buscó Salomón en estos versículos. Buscó ser el más exitoso, el más triunfante de la vida, el más conocido, el más sabio, el más. Quiso ser el más exitoso de la vida haciendo grandes obras para ese éxito. Y eso fue el objetivo de Salomón. Hago grandes obras y por lo tanto yo gano éxito en la vida. Pero tenemos que vigilar porque es muy probable que confundamos las grandes obras con las buenas obras. Y esta es la primera reflexión que os quiero traer esta mañana. Y es vigilar, no confundir las grandes obras de la vida con las buenas obras de la vida. Porque no necesariamente las grandes obras tienen que ser buenas, ni las buenas obras tienen que ser grandes. Y el Señor no nos ha llamado a hacer grandísimas cosas, ser el más vistoso, ser el más que todos, sino a hacer buenas obras, las buenas obras que el Señor ha dispuesto para nuestra vida, lo que me lleva a una pregunta que quiero dejar en esta primera búsqueda de Salomón, y es: ¿busco tener éxito en el mundo o busco ser exitoso en servir a Dios? Esta es una pregunta que me haría yo si estuviera viendo la vida de Salomón. ¿Estoy buscando ser exitoso en la vida y que tenga éxito mi carrera y mi vida y que me recuerden? ¿O si estoy buscando ser exitoso en lo que el Señor tiene predispuesto para mi vida, lo que el Señor quiere que yo haga para servirle? ¿Qué clase de éxito estoy buscando? Lo segundo que buscó Salomón, nos vamos un poquito más adelante, y es versículo 8, dice: y amontoné también plata y oro y tesoros parecidos a los reyes y de provincias, me hice de cantores y cantoras, de los deleites de los hijos de los hombres y de toda clase de instrumentos de música. Salomón amontonó toda la riqueza que podía. Es más, no solo su propia riqueza, la riqueza que tenía de Israel, sino que como los otros reyes lo admiraban por su sabiduría, también le daban riquezas a él como señales de respeto. Entonces vemos como Salomón también probó otra clase de llenura. Si el éxito no le llenaba suficiente, entonces nos vamos a otro intento. Nos llenemos de todo lo material posible. Seamos los más ricos del mundo. Llenémonos de plata y de oro y de todo lo que podamos tener. Ahora, en realidad de lo que se estaba llamando Salomón, o se estaba llenando Salomón más bien dicho, es de todo aquello que, ahora oiréis la frase y todos estaréis de acuerdo conmigo,
se llenó de todo aquello que el orín y la polilla puede corromper. Y esta es la segunda reflexión que tenemos que llevar esta mañana. Y es que a pesar de que Salomón pretendió ser lleno de todo lo que él físicamente y materialmente podía tener, todo eso, el orín y la polilla, lo acababa destruyendo, porque esta reflexión simplemente nos lleva a que nada de esto se lo podía llevar en la tumba, nada de esto le servía para traer una llenura y una felicidad absoluta. A veces quizás se nos olvida que al igual que venimos con las manos vacías, nos vamos de aquí con las mismas manos vacías, y que nada del material que podamos adquirir y poder atragantarnos de tanta riqueza que podamos llegar a ganar, nada de esto nos va a servir para llevárnoslo en el cielo. Así, lo que me lleva a la segunda pregunta, y es: ¿me lleno de riqueza para mi placer o para el bien de los demás? Esta sería la segunda pregunta de esta mañana. ¿Me estoy llenando de riqueza para poder tener un beneplácito de ello, para poder llenarme en cuanto a todo lo que yo pueda disfrutar, o realmente me lleno de riqueza para beneficio de los demás, para beneficio del reino del Señor, para beneficio de la iglesia, para beneficio del que está necesitado, para beneficio del ministerio al cual me ha llamado el Señor? ¿Para qué? ¿Cuál es mi objetivo detrás de la riqueza o de los bienes materiales que el Señor me está proveyendo hoy? Y termino con el tercer y última forma que vemos en estos versículos con las cuales Salomón se intentó llenar, y esto lo encontramos en versículo 8. Y dice así: y fui engrandecido y aumentado más que todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Y la tercera forma de llenura que tuvo Salomón es ni nada más ni nada menos que la fama. La fama. Salomón pretendió ser más incluso que sus antepasados. Versículo 9, repito: y aumentó más todos los que fueron antes de mí en Jerusalén. Tercer intento de Salomón para llenar su vacío en la vida. Intentámonos llenar con fama. Intentámonos llenar siendo lo más de lo más posible, incluso más que mis antepasados, incluso más que mi padre David. Salomón quería ser el que más reconocido fuera de los reyes. Lo que me lleva a la tercera y última pregunta de este primer punto, y es: ¿busco que suene mi nombre o busco que suene el nombre de Cristo? Busco que a través de mis actos, busco que a través de mis buenas obras muchas veces quiero que la gente hable de mí, o quiero que la gente hable de lo que Cristo está haciendo en mí. ¿Estoy buscando un reconocimiento personal detrás de mis obras, o estoy buscando que la gente reconozca a Cristo a través de lo que yo estoy haciendo en la vida? ¿Qué clase de fama estoy buscando? ¿A quién quiero hacer famoso a través de mi vida? Porque la realidad es que si vivo para Cristo y si vivo para hacer famoso a Cristo, entonces no tengo que esforzarme para nada, porque ya soy amado por Cristo antes de la creación del mundo. No hay nada que yo tenga que hacer de más, porque el Señor ya sabe cómo soy yo perfectamente y exactamente. No tengo que impresionar a nadie. Tengo una libertad de no tener que hacerme famoso a mí mismo al precio de lo que sea, sino que al reconocer que Cristo ya me ama tal y como soy, y a pesar de lo que soy, más bien dicho, a pesar de esto, yo puedo tener libertad de servir al Señor de la forma correcta. Ahora, si por lo contrario vivo para hacerme famoso a mí mismo, tendré que rebajarme a los niveles de este mundo y tendré que rebajarme hasta lo que el mundo pida de mí para poder agradar al mundo, si pretendo ser más famoso yo que Cristo en mí. Mira, Salomón, y con esto ya reflexionamos estas tres partes, Salomón tuvo que vivir todo esto que acabamos de narrar, tuvo que intentar ser famoso, ser exitoso y tener toda la riqueza del mundo, para terminar reflexionando que todo era vanidad de vanidades, todo es vanidad. Quizás Salomón pensaba que todo lo que estaba haciendo lo iba a llenar en su vida. Quizás Salomón verdaderamente pensaba que todo lo que estaba intentando en este capítulo 2, toda esa fama, todo ese éxito y toda esa riqueza, lo iban a llenar más de lo que el Señor le podía llenar. Quizás tú pienses esta mañana que quizás a Salomón no le llenó suficiente, por a ti sí que te va a llenar. Quizás esta mañana tú pienses: bueno, Salomón, a pesar de que lo vivió todo, él no lo supo experimentar bien. Yo sé que la riqueza a mí me va a llenar. Yo sé que a mí la fama sí que me va a llenar. Yo sé que si soy exitoso, yo sé que voy a ser capaz de llenarme con estas cosas.
En la antigua Grecia, cuando Grecia era el sumum del mundo, cuando Grecia era admirada por los grandes pensadores de la época y todo el mundo miraba a Grecia, de ahí salían las grandes ideas de este mundo, hubo un historiador de la época cristiano llamado Tacino de Asirio que dijo unas palabras, dijo: no llaméis invenciones a lo que no son más que imitaciones. Y lo que estaba diciendo Tacino de Asirio aquí era que por más que los griegos se quisieran apropiar de todos los pensamientos y de todo lo que estaban ellos consiguiendo en aquella época, su fama de todos esos grandes pensamientos, lo que dijo aquí Tacino de Asirio es: no os equivoquéis, este éxito, estos grandes pensamientos que estáis teniendo no provienen de vosotros, sino que son de todos los pueblos extranjeros que están viniendo a Grecia porque son la capital del mundo actualmente. Entonces la reflexión de Tacino es: no pienses que tú has inventado nada en este mundo, no pienses que tú eres el centro del mundo, porque todo lo que tú estás experimentando hoy es un resultado de que tus vecinos lo han experimentado previamente. Y ahora me preguntaréis, bueno, ¿y por qué dices esto, Uriol? Digo esto porque muchas veces queremos pensar que nuestra vida va a ser distinta que la de los demás, y la realidad es que no va a ser distinta que la de los demás. La vida sigue siendo la misma, el pecado sigue siendo el mismo, la necesidad que tenemos de Dios sigue siendo la misma. Y por más que pensemos que a uno no le funcionó la riqueza y a mí me va a funcionar, la reflexión de esta mañana es que no va a ser así. Que incluso el más rico del mundo tiene que acabar con la reflexión que la riqueza no le ha servido de nada, que la fama no le ha servido de nada, que el éxito no le ha servido de nada. Y que por más que queramos pensar que con nosotros va a ser distinto, la realidad es que no hay nada que podamos inventar que ya no exista. Y es que si realmente queremos experimentar cosas nuevas, si lo que tú estás deseando hoy es experimentar algo nuevo en tu vida, entonces necesitarás una naturaleza nueva, necesitarás que algo intrínsecamente cambie en tu vida. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Quiero algo distinto en mi vida, quiero algo nuevo en mi vida, quiero que algo afecte de forma distinta a mi vida. Entonces estemos cerquita de Cristo, seamos nuevas criaturas, porque las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Ya no necesito riquezas, ya no necesito éxito, ya no necesito fama, ahora ya soy lleno por Cristo, ya soy lleno gracias a Dios, ya soy lleno por todo lo que el Señor me ofrece al ser su hijo. Si estás cansado de vivir una vida sin sentido, que no te llena, entonces es momento de plantearte si necesitas a Cristo. Es momento de plantearte qué lugar está ocupando Cristo en tu vida hoy. Y con esto terminamos este primer punto. Repito el primer punto: cuando vivir sin sentido lo es todo. Segundo punto, cuando vivir sin sentido es absurdo. Y esta es la reflexión que tuvo que traer Salomón sobre la mesa. Después de haberlo vivido todo, después de haber visto cada una de las etapas que vio Salomón, saltamos a versículos 15 y 17 de este mismo capítulo 2. Mirad qué reflexión hace aquí Salomón. Versículos 15 al 17. Entonces, después de haberlo vivido todo, dije yo en mi corazón: como sucederá al necio, me sucederá también a mí. ¿Para qué, pues, he trabajado hasta ahora por hacerme más sabio? Y me dije en mi corazón que también esto era vanidad, porque ni el sabio ni el necio habrá memoria para siempre, pues en los días venideros ya todo será olvidado, y también morirá el sabio como el necio. Aborrecí, por tanto, la vida, porque la obra que se hace debajo del sol me era fastidiosa, por cuanto todo es vanidad y aflicción de espíritu. Y esta era la reflexión final de Salomón. ¿De qué me sirve todo lo que he tenido en la vida? ¿De qué me sirve la fama, el éxito y el dinero que he conseguido en la vida? Si estoy en el final de mis días y me doy cuenta que tanto el necio como el sabio vivimos exactamente lo mismo de formas meramente distintas. De nada me sirve la mochila de la vida, de nada me sirve llenar la mochila de la vida de cosas que me llenan un día si al otro me dejan vacío. De nada me sirve esforzarme de adquirir más riqueza si mi cuenta en el banco nunca me satisface suficiente. De nada me sirve ser más famoso si nunca soy suficientemente famoso porque hay alguien más famoso que yo.
De nada me sirve el éxito si me comparo con el de al lado y siempre el de al lado quizás va a ser un poquito más exitoso que yo. De nada me sirve intentar ser llenado con cosas de este mundo si me sigo vaciando porque no me llenan en absoluto. Como dice Salomón en versículo 15, tanto al necio como al sabio le suceden exactamente las mismas cosas independientemente de su condición. En otras palabras, ¿de qué me sirve tener un Ferrari aparcado delante del hospital si estoy luchando por mi vida? ¿De qué me sirve haber triunfado consiguiendo lo que yo quería en la vida si, al igual que el necio, la vida yo no la puedo controlar en absoluto? Y ese Ferrari que está aparcado delante del hospital no me da absolutamente nada. ¿De qué me sirve tener éxito en la vida si esto no me libra del dolor emocional que tenemos que pasar todos en algún momento en esta vida? ¿De qué me sirve ser el más conocido si en silencio tengo que seguir sufriendo como el necio, que sin ser exitoso sufre igual que tú? Al final, tanto el sabio como el necio acaban de la misma manera que la empezaron, y esta es la reflexión que nos trae Salomón. Y es que aunque no hay una eternidad distinta entre el sabio y el necio, sí que hay una eternidad distinta entre el justo y el pecador. Y esta es la diferencia que tenemos que entender hoy. Que a pesar de que entre el sabio y el necio, a pesar de que entre el que más tuvo y el que nada tuvo, van a tener exactamente el mismo final en la vida, el justo y el pecador sí que van a tener distintos finales en la vida. Y esto es por lo que vale la pena vivir. No por lo que me va a igualar con el necio, porque vamos a vivir iguales, sino lo que va a marcar la diferencia en mi eternidad, y es tener una vida justa y piadosa delante de Dios, porque el Señor me ha rescatado de mi propio pecado. Esto es lo que verdaderamente va a llenar mi vida. ¿Para qué ser lleno del mundo si nada de lo que he conseguido en esta vida se va a ir conmigo en la tumba? En otras palabras, ¿de qué me sirve todo el mundo si mi alma está perdida? ¿De qué me sirve haber triunfado en el mundo si cuando yo esté delante de la presencia de Dios, nada de lo que he conseguido en este mundo va a servir absolutamente de nada? Como dijo propio Jesús, Marcos capítulo 8, versículo 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganara todo el mundo y perdiera su alma? ¿Qué aprovecharemos si hemos ganado absolutamente todo en este mundo, éxito, fama y dinero, si mi alma está eternamente perdida y no voy a poder volver atrás para corregir mis propios errores? ¿De qué me ha servido esto? Ahora, la segunda reflexión que nos trae Salomón está en versículo 17. Y lo voy a leer en otra versión para que lo entendamos mejor. Dijo versículo 17: aborrecí entonces la vida, pues todo cuanto se hace en ella me resulta repugnante. Realmente todo es absurdo. Es correr tras el viento. Y esta es la segunda reflexión que nos trae Salomón, y es que a pesar de que quiso apropiarse de la felicidad que le traía el éxito, la fama y el dinero de forma temporal, la reflexión de Salomón es que era como el viento, no lo podía atrapar. A pesar de que Salomón quiso quizás que ese nuevo número en su cuenta bancaria, quizás esa nueva fama que había adquirido cuando la reina de Saba lo fue a visitar, quizás ese nuevo éxito que consiguió al empezar a construir el templo de Salomón, quizás todas esas grandes hazañas de su vida lo llenaron, porque verdaderamente lo llenaron de forma temporal, su reflexión final fue: esto es como el viento. A pesar de que yo lo quiera retener, a pesar de que yo lo quiera coger con mi mano y cerrarlo con un puño y poder disfrutar la felicidad que adquirí en aquel momento, es como el viento, se desvanece. Yo no puedo retener el viento por más que lo quiera coger con mi puño y cerrarlo. Salomón tuvo que entender al final que esa felicidad, esa llenura temporal que adquirió al haber conseguido hazañas en su vida, se desvanecieron como el viento se desvanece de sus manos. Y os los voy a traer de una forma ilustrativa. Le voy a pedir a Gabriel que proyecte una imagen. Ahí que tienen un PowerPoint. Ahí la vemos. Lo que estáis viendo en pantalla es mi primer teléfono. No es exactamente esto, en realidad era un poco distinto, era de color azul y blanco, pero la idea era exactamente la misma, tenía exactamente los mismos componentes. Y os preguntaréis por qué os enseño la imagen de mi primer teléfono. Y es que, no sé si lo sabéis, y ya creo la mayoría lo sabéis, soy informático, y como buen informático me gusta tener tecnología, disfruto la tecnología, amo la tecnología. Si me quieres hacer un regalo, regálame cualquier cosa de tecnología y voy a ser el hombre más feliz del mundo. Entonces yo en ese momento no recuerdo qué edad tenía, pero creo que debía ser la edad que ya podía tener teléfono. Y Papá Noel me trajo
este teléfono, el teléfono que ya tanto ansiaba, quería un teléfono, necesitaba un teléfono, todo el mundo tenía teléfono, yo quería tecnología, quería un teléfono, y Papá Noel me escuchó y me trajo un teléfono. Ahora, cuando yo abrí ese regalo fui el hombre más feliz del mundo, la verdad. Cuando yo abrí ese regalo, vamos, había conseguido lo que tanto quería, mi teléfono dichoso. Lo disfruté, me hacía fotos, me acuerdo que era súper moderno además, porque como podéis ver, aquí tengo esta camarita, que claro, cuando tú abres el teléfono en la pantalla grande podías hacer fotos, pero si te querías hacer una selfie, en aquella época no habían cámaras frontales, pero mi teléfono molaba un montón y tenía esa pantallita ahí delante que podía ver la cámara. Entonces yo me podía hacer selfies. Y yo recuerdo que ese teléfono, vamos, fue de lo mejor que me pasó en aquel año porque recuerdo que es lo que quería ansiosamente. Ahora, la realidad, ya puedes quitar la foto. La realidad es que este teléfono no os puedo dejar o enseñar el teléfono real porque realmente, no sé, no lo he buscado mucho, pero no lo llegué a encontrar. Sé que hace poquito estaba dando vueltas por el sótano un poco perdido. Pues la idea detrás de ese teléfono es que a pesar de que un día lo significó casi todo para mí y me llenó en absoluto y me hizo el hombre más feliz del mundo, hoy no sé ni dónde está ese teléfono. Y ese teléfono está cogiendo polvo, está perdido y seguramente si me lo encontrara por la calle pensaría que no vale la pena ni cogerlo del suelo porque ya, ¿a qué quiero esto si los teléfonos de hoy son muchísimo mejores? Ahora, ¿y por qué digo todo esto? Digo esto porque al igual que ese teléfono que un día lo significó todo para mí y hoy está cogiendo polvo en algún lugar, la vida muchas veces nos ofrece exactamente lo mismo. Y conseguimos el éxito, la fama o el dinero y conseguimos esa felicidad que intentamos retener hasta que me muera, pero la realidad que como ese teléfono que un día cogió polvo y desapareció de mi vida y dejó de cobrar importancia, todo lo que nosotros hayamos conseguido en la vida va a coger polvo, va a dejar de tener importancia y no nos va a llenar en absoluto. Las cosas de este mundo no nos llenan porque son temporales, son con un principio y un fin, son creadas por el hombre y como creación se desvanecen en algún momento. No puedo intentar llenar una necesidad eterna en mi corazón con un placer temporal. Y es que la realidad de nuestras vidas es que tenemos una necesidad eterna en nuestro corazón. Ahora, Uri, te estás inventando esto. ¿Cómo que tenemos una necesidad eterna? Yo no tengo una necesidad eterna. Eclesiastés capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo el Señor y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. ¿Qué ha puesto el Señor en nuestros corazones? Eternidad. El Señor ha puesto muchas huellas en tu vida y una de ellas es la eternidad que hay en tu corazón. ¿Cómo que hay eternidad en mi corazón? Encuentra una sola cosa que te satisfaga eternamente, que sea temporal, y entonces me habré equivocado, o más bien dicho, Salomón se habrá equivocado. Pero creo que a día de hoy queda más que demostrado que no hay nada en esta vida que te pueda llenar eternamente, porque hay una necesidad eterna en tu corazón, hay una necesidad eterna en cada uno de nuestros corazones. Y por más que lo intente llenar con un dinero, con un teléfono, con el éxito o con la fama, todas estas cosas se desvanecen y nunca van a poder llenar una necesidad eterna de nuestros corazones. La necesidad eterna que hay en nuestras vidas es una prueba de que somos creación de Dios. Y termino con el tercer punto, y lo he titulado Cuando vivir con sentido es liberador. Cuando vivir con sentido es liberador. Y es que si hay una necesidad eterna en nuestras vidas que no puede ser llenada por una cosa temporal, entonces la necesidad eterna de nuestras vidas solo puede ser llenada con algo eterno. Y la única persona eterna que es el alfa y el omega, el principio y el fin, es Cristo. Es la Trinidad, es Dios y el Espíritu Santo. Y si yo quiero llenar mi vida y quiero experimentar la llanura espiritual y eterna, la única forma que yo voy a poder experimentar esto es si vivimos a Cristo cada día de nuestras vidas. Solo alguien eterno puede llenar una necesidad eterna en nuestras vidas. Y la pregunta que yo te hago esta mañana: ¿cómo puedo empezar a vivir una vida de llenura espiritual? ¿Cómo puedo empezar a ser lleno, a poder empezar a dejar la vieja naturaleza que demanda tanto de este mundo y puedo empezar a estar satisfecho con lo que tengo en el Señor porque me es suficientemente eterno? Y os traeré 3 versículos, no voy a querer explayarme mucho para que no se nos vaya el tiempo.
Y lo primero es que tenemos que perder nuestra vida. Si queremos ser llenos, lo primero de todo tenemos que perder nuestra vida. Ahora, ¿cómo que tenemos que perder nuestra vida? Marcos capítulo 8, versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa y del Evangelio la salvará. ¿Qué significa que tengamos que perder nuestra vida para ser llenos? Pues tenemos que perder nuestra vida para empezar a dejar de ser los protagonistas de nuestra vida, empezar a reconocer que Cristo es el protagonista de nuestra vida. A empezar a dejarnos de mirar el ombligo y lo que queremos nosotros y lo que nosotros añoramos en la vida, empezar a preguntarnos qué es lo que el Señor quiere en nuestras vidas. A empezar a dejar de luchar por nuestros sueños y a empezar a luchar por los sueños, hago comillas, sueños, del Señor para nosotros. Esto significa perder nuestra vida. Empezar a dejar de hacer buenas obras para intentar ganarnos el cielo y empezar a vivir a Cristo en una relación personal e íntima con el Señor. Esto significa perder nuestra propia vida. Dejar de esforzarnos por ser nosotros los que hacemos y empezar a dejar que sea el Señor el que haga en nuestras vidas. Y la realidad es que esto no implica una vida perfecta, que a veces tenemos esa forma de pensar, ¿no? Que una persona fiel al Señor y una persona que tiene una buena relación con el Señor implica directamente que tiene que ser una persona perfecta y que no le podemos encontrar error, porque si hay error es que no está bien relacionado con el Señor. No te frustres si las cosas no van bien. Porque cuando estás en relación con el Señor y en intimidad con el Señor te vas a equivocar 1.000.000 de veces. Y cuando nos equivocamos 1.000.000 de veces, lo importante no es equivocarse, es reconocer que te has equivocado, pedirle ayuda al Señor, perdón y volverlo a intentar. Y digo esto porque esto es una relación sana y única con el Señor. No una relación perfecta donde no hay errores, sino una relación real, propera con el Señor, próxima con el Señor. Que podamos reconocer si nos equivocamos, que no buscamos la perfección y que la gente nos aplauda por ser perfectos, sino que la gente pueda ver en nosotros gente humilde que cuando nos equivocamos nos acercamos a su palabra y queremos ver lo que el Señor tiene que transformar en nuestras vidas. Lo primero, tenemos que perder nuestra vida. Lo segundo, tenemos que conocer más a Cristo. Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti. Porque la pregunta del millón, ¿cómo voy a ser lleno de Cristo si no conozco a Cristo? ¿Cómo puedo ser lleno de alguien si no conozco a ese alguien? Pues si esta pregunta está sencilla, más sencilla debería ser su aplicación, y es que debemos conocer a Cristo. Debemos abrir su palabra. Debemos ver cómo piensa el Señor. Como también nos compartía esta mañana Merche, a través de la ley podemos conocer al Señor. A través de la ley podemos ver la forma de pensar del Señor. Y a través de conocer la forma de pensar del Señor, podemos admirar al Señor. Podemos experimentar al Señor. Podemos vivir como vivió el mayor ejemplo de nuestras vidas, que es Cristo. ¿Cómo voy a vivir una vida de amor, gracia, misericordia, justicia, que son atributos que le pertenecen a Dios, si desconozco en profundidad su amor, su gracia, su misericordia y su justicia en mi vida? Para ser lleno de Cristo necesito conocer a Cristo. Y tercer punto, tenemos que disfrutar de la eternidad. Primer punto, tenemos que perder nuestra vida. Segundo, tenemos que conocer a Cristo. Tercero, tenemos que disfrutar de la eternidad. Segundo de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que cualquier de todos estos sufrimientos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Pablo? Que a pesar de que suframos, a pesar de que a veces en nuestra vida diaria, por intentar ser llenos haciendo lo que es agradable a Dios, vamos a padecer el rechazo de este mundo en consecuencias emocionales, en consecuencias sentimentales, en consecuencias de dolor, a pesar de esto, Pablo nos dice, no te enfoques en esto. Porque a pesar de que ahora tienes sufrimientos, enfócate en la eternidad que te espera con Cristo. Enfócate en la gloria venidera que está por llegar. No vivas pensando en los sufrimientos de hoy. Vive pensando en la eternidad que te espera con Cristo. Porque ¿qué son 80 años, 90 o los que el Señor te dé delante de una eternidad? Nada. Así que las tres formas que tenemos de vivir una vida con sentido es una, tenemos que perder nuestra vida para que Cristo sea quien reine en nuestra vida. Segundo, tenemos que conocer más a Cristo. Y tercero, tenemos que aprender a disfrutar de la eternidad, a disfrutar del porvenir
y no del sufrimiento de este mundo. Y en realidad vivir una vida con sentido no significa tener una vida aburrida y dejar de disfrutar de la vida, que a veces pensamos que por ser cristianos tenemos que ser unos aburridos, que no hagamos nada y que no podemos tener dinero y que no podemos de vez en cuando tener algún éxito en la vida y que sea lo más aburrido del mundo. Y esto no es lo que hizo Jesús. Es más, cuando vemos lo que pensaban los fariseos de Jesús, Jesús dijo: a Juan el Bautista lo acusabais de que ni comía ni bebía. Y al Señor, que se junta con publicanos y con pecadores y se va a cenar con ellos y se va a celebrar cosas con ellos, ¿de qué le acusáis a Jesús? De comedor y de bebedor. ¿Sabéis por qué le acusaban de esto? Porque Jesús disfrutaba. Y disfrutaba con pecadores. Porque les hablaba de Cristo, les hablaba de su vida, les hablaba del evangelio de salvación. Pero Cristo, en medio del sufrimiento, también podía disfrutar. ¿Pero por qué disfrutaba? ¿Porque era especial? ¿Porque era exitoso? No, disfrutaba de la creación de Dios. Disfrutaba de lo que el Señor nos ha dado, porque la vida es creación de Dios. Y como creación de Dios, la vida se puede disfrutar como cristiano. Entonces, ¿cómo disfruto la vida? Sin ser un exitoso, famoso y que me gusta el dinero. El tema no está en dejar disfrutar la vida, sino en disfrutar de la vida como creación de Dios, por lo que Dios ha hecho y por lo que Dios hace. Así podemos disfrutar la vida de los cristianos. Disfrutando de lo que el Señor ha hecho, de lo que el Señor nos ha dado, agradecidos por lo que el Señor nos permite vivir, porque es su creación. No disfrutando de mi egocentrismo, de mis propiedades, de mi fama, de mi dinero, de ti, de ti, de ti y de mí. Dejando por un momento disfrutar de todo lo que tenemos por mí y empezar a disfrutar de todo lo que tenemos por Cristo. Disfrutar de Dios. Disfrutar honestamente de todo lo bueno que es Dios y todo lo bueno que es Dios con nosotros. Disfrutar de la vida por lo que el Señor nos ha dado y no por quien somos nosotros. Y concluyo con esta frase, con esto cerramos la predicación de esta mañana. Y es una frase de C.S. Lewis que dice así: apunta al cielo y acertarás en la tierra. Apunta en la tierra y no acertarás en ninguno de los dos lados. Y ojalá esto sea el resumen para nosotros esta mañana. Que dejemos de apuntar en la tierra, dejemos de apuntar en nosotros mismos, dejemos de apuntar en nuestras grandes hazañas ni en los éxitos que queremos en la vida y empecemos a apuntar en el cielo, en lo que el Señor quiere para nuestras vidas, en lo que el Señor ha manifestado en nuestras vidas. Porque si apuntamos en el cielo, acertaremos en la tierra. De lo contrario, estaremos eternamente perdidos. Pregunta: ¿dónde estoy apuntando esta mañana? Dios y Padre, te pido que, como vemos en la vida de Salomón, Señor, alguien que lo vivió todo, pero que todo lo estimó como vanidad, Señor, como absurdo, Señor. Cosas que quizás le trajeron una llenura temporal, pero que a posteriori, Señor, él acaba terminando sus días reconociendo que nada de esto le sirvió. Te pido que podamos aprender, Señor, de él. Que no tengamos que al final de nuestros días escribir también un libro en el que reflexionemos sobre todas las cosas que intentamos y no conseguimos, pensando que nuestra vida iba a ser distinta. Sino que a través de tu palabra tomemos esta advertencia, Señor, tomemos esta enseñanza y cada vez que querramos hacer algo por nosotros mismos, para nuestro éxito, Señor, para nuestro egoísmo, para nuestro beneplácito, Señor, podamos por un momento pensar, Señor, si lo estamos haciendo por la razón correcta, Señor. Si realmente lo hacemos para nosotros o lo hacemos para ti, Señor. Si vivimos una vida para nosotros mismos o si vivimos una vida que te honre y te glorifique a ti, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a tu palabra a pesar de que nos equivoquemos, a pesar de nuestras imperfecciones, Señor. Ayúdanos a ser fieles, Señor, a no desfallecer, a no dejar de intentarlo, Señor, a no dejar ese peregrinaje en el proceso de santificación en nuestras vidas, Señor, que nos ayudes, por favor, a ser más fieles a ti cada día de nuestras vidas, Padre. Bendice, Señor, tu palabra esta mañana, Señor, que haga efecto en nuestras vidas y que no vuelva vacía, Señor, en nuestros corazones. Pido estas cosas en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.